chicos, chicas, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente generando este espacio de encuentro en la virtualidad, ¿eh? Bueno, estuve viendo los trabajos que les dejé sobre este tema nuevo, ya bien específico, que tiene que ver con la primera etapa de la historia del pensamiento en filosofía, la filosofía griega. La verdad que en su gran mayoría lo han resuelto bastante bien, han comprendido el concepto, la idea que les propuse para resolver ese cuadrito. No obstante, voy a retomar desde ahí, ¿sí? Para que ustedes con esta clase puedan revisar eso que hicieron. Yo se los di la semana pasada, en el aula virtual, yo los he visto, no les pongo el recibido todavía, porque es una manera que yo por lo menos en el aula virtual me puedo ordenar para saber qué es lo que vi y qué es lo que me falta por ver, ¿eh? Porque yo entonces en mi planilla personal, donde la voy haciendo por escrito, voy registrando todo lo que ustedes van haciendo en el aula virtual. Entonces, el hecho de que yo no les haya puesto el recibido no quiere decir que no se los haya visto, ¿eh? Simplemente es un orden que yo tengo para poder ir llevando adelante esto, que por ahí si uno no se pone un poquito de orden nos pasa por encima, ¿eh? Bueno, la idea de hoy sería, yo les voy a proponer lo siguiente. La primera parte de esta charla, de este video que les hago, va a ser retomar eso que yo les di de la primera parte de la filosofía griega y avanzar un poquito más, ¿sí? Avanzamos un poquito más con la lectura, ¿está? Lo primero que yo les di para trabajar era, o que les preguntaba como actividad era, ¿cuál es el concepto del arjé? ¿Sí? El arjé es ese concepto que para los griegos significaba el origen de todas las cosas. Aquello de donde todo surge y hacia donde todo vuelve. Fuerza rectora y permanente. Ese es el arjé, ¿eh? Recuerden lo que yo les decía, que para los filósofos griegos, los primeros pensadores, lo que les llamaba la atención, lo primero que se preguntan, que se cuestionan, era por el orden de las cosas. Decía, en esta realidad, ¿qué es lo que le da orden a las cosas? ¿Qué es lo que me podría explicar el origen de las cosas? Y atenti con esto, porque ellos no buscan un principio creador, no se preguntan por la creación. La noción de creación ya es una noción judeo-cristiana, ¿sí? Los griegos, estamos hablando poco más de 400, 500 años antes de Cristo, ellos todavía no se habían mezclado con la cultura judía primero y cristiana después, eso lo vamos a ver luego, y por eso ellos no manejaban la noción de creación. Para ellos, esta realidad en la cual vivían había existido desde siempre, era eterna. Por eso, el concepto de arjé lo que pretendía explicar era qué es lo que daban orden a las cosas, ¿sí? Y el arjé era no una fuerza creadora, sino origen, de donde todo surge y hacia donde todo vuelve. Fíjense qué importante ese concepto, porque nos habla también de una noción del tiempo griega, ¿eh? Para los griegos el tiempo no era lineal, era cíclico, ¿eh? Era un eterno retorno, ¿sí? Bien, planteado el tema del arjé, lo que yo les proponía era leer los primeros pensadores y tratar de identificar con qué habían asociado el concepto de arjé. Y ahí aparecía el cuadrito, donde aparecían los primeros filósofos milesios. Milesios sería el gentilicio de la ciudad de Mileto. Vivían en Mileto. Bien, entonces ahí aparecían los milesios y esos nombres raros. Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Bueno, para Tales el arjé era el agua. Para Anaxímenes el arjé era el aire, lo indeterminado. Y para Anaximandro también habla de lo indeterminado, el apeiron. ¿Qué significa apeiron? Indeterminado. ¿Ven?
Para ellos, lo que daba origen a las cosas, insisto, no desde la perspectiva de creación, sino de donde surgía y hacia donde todo volvía y volvía a surgir, era el agua para Tales, el aire para Anaxímenes y el apeiron para Anaximandro. ¿Ven? Bueno, ese era el arjé, el concepto de arjé. Viene Parménides, que ahí aparecía Zenón también, que era dos filósofos eleatas, ¿sí? Pero el más importante de todos fue Parménides, fue el que se distinguió junto después con Heráclito. Y Parménides va a dar un paso más, va a dar un pasito más. ¿Por qué? Porque no va a asociar al arjé con algo de la naturaleza, con algo sensible, ¿sí? Como puede ser el agua, el aire, por más que no lo toquemos, o lo indeterminado, ¿no? Va a dar un paso más. Y él va a hablar de que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Siempre tiene que haber existido algo. Y a eso que existió y que le da origen a las cosas y orden a las cosas, lo va a denominar ser. ¿Sí? Es el primer filósofo que empieza a hablar del ser. El ser es y el no ser no es ni puede ser pensado. Con lo cual el arjé es el ser. ¿Sí? Y este ser tiene algunas características. ¿Sí? Es uno, tiene la característica de la unidad, es uno, inengendrado, imperecedero, perfecto, inmóvil e indivisible. Esas son las propiedades del ser de Parménides. Lo repito, el ser de Parménides es uno, inengendrado, imperecedero, perfecto, inmóvil e indivisible. Las propiedades del ser de Parménides. Primero en hablar del ser. Entonces, para Parménides, el arjé era el ser. Y después viene este otro filósofo de Éfeso, Heráclito. Es muy importante entender estas dos propuestas de Parménides por un lado y de Heráclito por el otro. ¿Por qué? Porque la mirada, la manera de entender de ellos dos va a influir fuertemente en los pluralistas luego y fuertemente en Platón y Aristóteles después. Entonces, esto es pregunta de cajón, de cajón. O sea, cuando nos volvamos a ver, si yo tengo que hacer una evaluación, pregunta así que va clavada al ángulo, es ¿qué relación existe entre la noción de ser de Parménides, la de devenir de Heráclito, con los pluralistas o con Platón y Aristóteles? De cajón. Por eso la explico y la vamos a tratar de entender, y si no se entiende vamos a volver, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué entiende por arjé Heráclito? Heráclito como que se contrapone a Parménides, dice, no, el ser no es inengendrado, uno, imperecedero, inmóvil. ¿Qué es lo que le critica a Parménides? Le critica la característica de la inmovilidad del ser. ¿Por qué? Porque Heráclito, viendo la realidad, dice, la realidad fluye, la realidad cambia, la realidad deviene, y pone esta metáfora, esta idea. Nadie puede bañarse dos veces en la misma agua del mismo río, porque vos te metes al agua y el río fluye y cambia y pasa, y cuando vos te volvés a meter el río ya fue, y mientras estés ahí el agua transcurre. Entonces, Heráclito habla del devenir, ¿ven? Hablan del devenir. Por eso lo va a comparar con el fuego. Yo vi algunos de los trabajos que ponía que Heráclito, la noción de arjé la asociaba con el fuego. En realidad es una imagen que se utiliza, ¿sí? La del fuego. Es cierto que en uno de los videos que yo les puse para que vieran la explicación, también lo asocia con el fuego. ¿Pero por qué lo asocia con el fuego? Porque el fuego fluye, cambia, transforma, metamorfosea todo. ¿Ven? Y ese es el devenir de Heráclito. Pero atenti, porque no es cualquier devenir, no es cualquier cambio el de Heráclito. Es un cambio que tiene un orden. Recordemos que estamos hablando de una mirada de la realidad
ordenada. Y la pregunta es, ¿por qué tiene orden esta realidad? ¿De dónde le deviene este orden? Y por eso en un principio, en el video anterior yo les hablaba de la visión cosmocéntrica, el cosmos, el orden. Entonces el devenir de Heráclito no es un devenir desordenado, es un devenir que tiene un orden, una ley, una norma, y a esa ley le llama logos. Entonces, Heráclito habla del devenir, pero de un devenir que tiene un orden, una norma, y esa norma es el logos. ¿Ven? Entonces tenemos los primeros filósofos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, lo tenemos a Parménides, que habla del ser, y a Heráclito, que habla del devenir. ¿Sí? Ya tenemos dos cosas bastante distintas, ¿no? El ser uno, inengendrado, imprecedero, ¿sí? Inmóvil, y en Heráclito el arjé, que es devenir, ordenado por un logos. Y acá aparece este grupo de filósofos pluralistas, ¿no? Entre los cuales está Demócrito, Empédocles y el otro es Anaxágoras. Anaxágoras, Empédocles y Demócrito. ¿Qué van a decir estos filósofos pluralistas? ¿Por qué se los denomina pluralistas? Porque ellos no asocian el arjé a un elemento, como hicieron los anteriores. ¿Ven? El Miletos lo asociaban al agua, al aire o a lo indeterminado. Parménides lo asoció a la noción de ser. Heráclito a la noción de devenir, ordenado por el logos. Entonces los pluralistas dicen, no, ninguna de estas cosas por separado me permite entender la realidad, lo que pasa en la realidad. En esta realidad que yo veo, que me cuestiona, que me pregunta, que me pone en la circunstancia de decir qué es lo que le da orden a esta realidad, no pueden ser cosas por separado, tienen que ser cosas que se complementen, y por eso son pluralistas. No es un elemento el que explica el orden, son varios elementos. ¿Sí? Son varios elementos. ¿Por qué? Porque al pensar varios elementos, a los pluralistas le permite pensar la permanencia y el cambio, ¿ven? Lo que pensaba Parménides y Heráclito lo integran los pluralistas. En la realidad tiene que haber algo que permanezca, que sea eterno, que exista desde siempre, pero algo que me explique el cambio. ¿Y cómo explico el cambio? Con la combinación de elementos. Entonces, el agua, el fuego, el aire, que son los elementos de Empédocles, ¿ven? Existieron desde siempre. Pero ellos, cuando se combinan y se complementan, me permite explicar y entender la noción del cambio y de devenir de Heráclito. ¿Ven? Entonces los pluralistas integran en su noción de arjé la mirada de ser de Parménides y la de devenir de Heráclito. Empédocles lo hace con los 4 elementos, Anaxágoras lo hace con las semillas y Demócrito lo hace con los átomos. ¿Sí? Y finalmente viene el grupo de los pitagóricos, que entiende al arjé con los números, porque dice, toda la realidad es número y proporción. Toda la realidad es número y proporción. Incluso dice la música. La música tiene algo de ciencia exacta. Y los que saben música, entienden en música, seguro que le van a dar la razón a Pitágoras. Cuando uno tiene que marcar los tiempos, cuánto vale cada negra, cada corchea, cada blanca, hay que marcar el tiempo porque si no se nos desmadra toda la melodía. Bueno, entonces para los pitagóricos el arjé eran los números, ¿ven? Y ahí completé ese cuadrito de la noción de arjé, ¿sí? ¿Qué es el arjé? Primero en el orden del ser, fuerza rectora y permanente, aquello donde todo surge y hacia donde todo vuelve, ¿sí? ¿Qué es el arjé? Para los milesios, para Tales, es el agua, para Anaxímenes es el aire, para Anaximandro es el apeiron. Para Parménides, ¿qué es el arjé? El ser, uno, inengendrado, imprecedero, inmóvil. Para Heráclito, ¿qué es el arjé? El devenir, ordenado por un logos. Para los pluralistas, ¿qué es el arjé? Atenti con esto, los pluralistas hay que decir que integran la noción de ser de Parménides, la de devenir de Heráclito.
y por eso complementan. En esos elementos hay algo que permanecen, los elementos en sí, y algo que me explica el cambio, que es la combinación de esos elementos. Para Empédocles, los elementos, el arjé van a ser los 4 elementos: fuego, aire, agua, tierra. Y para Anaxágoras van a ser las semillas, u homiomerías, en griego significa eso, semillas. Y para Demócrito van a ser los átomos, ¿sí? Y finalmente vienen los pitagóricos, que para ellos el arjé van a ser los números, porque ellos dicen que en la realidad, en toda la realidad, hay orden y proporción. Hasta ahí lo que hemos visto y lo que hemos leído. Vamos a dar un pasito más. Yo explico esto que sigue y después les voy a dejar unas preguntitas en un documento aparte, para que ustedes puedan mirar con atención lo que viene a continuación. Estas preguntitas no hace falta que me las suban, que las remitan como actividad en el aula virtual. Simplemente las vamos a considerar, como hicimos con las primeras actividades, como una guía de lectura. De tal manera que después yo pueda hacer también, como hicimos en las primeras semanas, una revisión de lectura. Genero un formulario de Google con respuestas, preguntas a responder o múltiples opciones, y eso les va a hacer a ustedes volver sobre esos textos leídos. Atenti que los que conocen la función de los documentos de Google, yo les pongo la función de que todas las preguntas vayan de manera aleatoria, así que a todos les llegan de manera desordenada, no son las mismas. Digo para que puedan trabajar ustedes con lo que puedan leer y con lo que puedan comprender, ¿sí? Acá estamos en una etapa de aprendizaje que es inédita y excepcional. Entonces creo que es el mejor momento para que ustedes pongan lo mejor de ustedes, porque yo no voy a evaluar cuantitativamente hasta dónde sabe este alumno. Sí voy a evaluar cuánto me seguiste en mis clases durante este tiempo. ¿Estamos? Entonces la cosa va por ahí, para poder trabajar desde lo que uno puede comprender, que eso les va a servir a ustedes y me va a servir a mí también. ¿Cuál es el grupo de filósofos que le sigue a estos primeros pensadores griegos? Son los sofistas. Antes de ir a los sofistas, me estaba olvidando de una cosa. A estos primeros filósofos griegos también se los supo conocer como los filósofos naturalistas. ¿Por qué? Porque asociaban el arjé con un elemento de la naturaleza. ¿Sí? Es muy fácil. Pero lo digo porque en algún video, en alguna explicación, puede aparecer. Los filósofos naturalistas, ¿quiénes son? Los primeros pensadores griegos. Bien, los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Les voy a explicar rápidamente cómo surgen esta escuela de pensamiento, ¿no? Fíjense que a continuación de estos primeros filósofos griegos, en su apunte, a continuación de los pitagóricos, tienen un título que dice el siglo V, las guerras médicas. A ver si... Ahí está, mira qué fantástico. El siglo V, las guerras médicas. Bueno, no es que los médicos salieron a guerrear, ¿no? La guerra. Ahora los aplaudimos a los médicos. Y hay que aplaudirlo. Qué desastre, chicos. Hago un paréntesis. La gente que discrimina a los trabajadores de la salud, ¿no? Esas notas que aparecen en los edificios, los ascensores, la verdad que sacan lo peor de uno. Vuelvo a pensar en ese video que les propuse para mirar, ¿no? ¿Quién es el otro para mí? ¿No? Bueno, qué sé yo, por ahí me genera mucho cuestionamiento estas cosas, ¿no? Por un lado los aplaudimos y por otro lado los discriminamos. Tremenda la incoherencia y la hipocresía que anda dando vuelta. Bueno, mis queridos, vamos a lo nuestro. Las guerras médicas. Repito, no son los médicos saliendo a guerrear el coronavirus.
sino que está hablando de las guerras entre los medos y los persas, ¿sí? Las guerras que se dieron ahí en el territorio de los griegos. Bueno, ¿qué ocurre? Acá, para esto, hay que pensar lo siguiente, probablemente en ciencias políticas ya lo hayan visto, que era la diferencia de clases sociales que había entre los griegos. Había mucha diferencia de clase social. Estaban los sabios, por un lado, que eran los encargados de gobernar, de ordenar la polis. Estaban los guerreros, por otro, que tenían como función defender la polis. Y por otro lado estaban los productores o artesanos, cuya función era proveer al resto de la ciudad lo necesario para vivir. Entonces teníamos tres clases sociales: los sabios, los guerreros, los artesanos y los productores. Los sabios eran los encargados de gobernar, generalmente siempre vinculados con el ámbito de la filosofía. Y repito, los guerreros, los encargados de defender la ciudad, defender la polis. En la guerra entre los medos y los persas, resulta que los persas superaban el número a los griegos, y los griegos tienen que recurrir, las tropas griegas tienen que recurrir a los artesanos y productores para poder crecer el número y así defenderse contra los persas. ¿Qué ocurre? Esto generó que pasado el momento del conflicto, de las guerras, todas estas personas que habían defendido la ciudad empezaron a reclamar el derecho a participar del gobierno de la ciudad. Y ahí empieza a gestarse lo que es la democracia, el gobierno del pueblo, ¿sí? No sé si me explico. ¿Por qué se habla de las guerras médicas? Se habla de eso porque es importante para poder entender a los sofistas. A partir de esas guerras surge un grupo de personas, ¿sí?, que empieza a reclamarle a los sabios el derecho a participar del gobierno de la ciudad, ¿sí?, de las decisiones. Pero claro, para poder participar de esas discusiones y de esas decisiones, había que saber hablar, había que manejar la retórica, la dialéctica, había que tener rapidez en el pensamiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a surgir este grupo de filósofos, los sofistas, y se van a encargar de enseñarles a estas otras personas el arte de la retórica y de la dialéctica. ¿Qué va a pasar? Los sofistas, como todo ya en Grecia, estamos hablando varios años antes de Cristo, le empiezan a ver el negocio a esto de enseñar la retórica y la dialéctica. Entonces ya la filosofía ya no va a ser el amor a la sabiduría. Cuando nosotros definíamos la filosofía, decíamos, era amor a la filosofía porque el filósofo busca el conocimiento por el conocimiento mismo y no por otra cosa. Acá los sofistas buscaban enseñar filosofía para cobrar dinero. Entonces ya no era tanto amor a la filosofía, era amor al dinero. ¿Ven? Y por eso la palabra sofista va a ser utilizada con una connotación peyorativa, para aquel que habla sin fundamentos. Este es un sofista, es uno que inventa, un sofista, ¿ven? Porque lo que hacían era enseñarles a sus discípulos, la retórica, la dialéctica, el arte de convencer, nada más, pero no mucho más que eso, ¿ven? Pero eran complicados, era embromado esta escuela, porque promovían algunas ideas que iban en contra de algunas ideas importantes que ya tenían los griegos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas ideas que van a complicar la vida de los griegos? Miren, por un lado, la idea de escepticismo y relativismo. Por otro lado, la preocupación por los asuntos humanos y la educación. También van a promover la valoración de la retórica y de la dialéctica, y finalmente la contraposición entre physis y nomos, entre norma y naturaleza. Y acá nos vamos a hacer un dulce, chicos. Yo lo quiero dejar acá.
También quiero proponerles, les voy a sumar también una planillita en donde ustedes puedan escribir una especie de autoevaluación de seguimiento y diagnóstico de cómo estamos yendo con estas clases, ¿sí? Porque me gustaría en función de esto ya ir pensando en algún momento, no sé si de esta semana o capaz de la próxima, un espacio en donde podamos generar una clase, una videoconferencia, una videoclase, ya sea con la plataforma del Zoom, que sé que ya algunos de ustedes la han usado, o el Meet, que es un recurso, una de las herramientas de Google, del Google Classroom, o el Meet o el Hangouts. A mí me resulta más fácil y más útil el Zoom. Así que si todos están de acuerdo, yo ahí ya voy a, o ustedes mismos vayan poniéndome en sus comentarios que un ok, para armar una clase a través de eso y poder discutir estas cosas, chicos, porque acá, sobre todo con esta última idea, la contraposición entre physis y nomos, que no las voy a hacer discutir ahora, quiero ahora que lo lean ustedes, por eso simplemente enuncié las ideas que promovían los sofistas, quiero que ahora ustedes vayan y las lean, probablemente les resulte chino básico, no importa, hagan el esfuerzo, subrayen, hagan preguntas si hay algo que no entiende, de tal manera que si podemos generar una clase, una video clase, podamos poner en común esas preguntas. Y yo les voy a dejar también una guía como para orientar la lectura, nada más que es para orientar la lectura, ¿sí? No es para que me las contesten ni me las devuelvan. Así que, bueno, me quedo ahí, ¿sí? Hasta esto es como la primera temporada de la filosofía griega. Termina aquel episodio, continuará. Continuará. Me quedo ahí. La idea es que lean las ideas de los sofistas, ¿sí? Esa es mi intención, que ustedes aborden la lectura de esta parte de los sofistas. ¿Estamos? De tal manera que después, a través de preguntas o de alguna guía o de una videoclase, podamos poner en común esto y poder generar algún debate y alguna discusión, ¿sí? Que ya se las voy a revelar. Si no podemos hacer una videoclase, se las voy a revelar en otro video para que ustedes empiecen a discutir con ustedes mismos y tal vez, ¿por qué no?, en sus casas y en su familia. La filosofía se mete en casa. Bueno, chicos, bueno, como verán, me divierto también haciendo estos videitos. Es una de las cosas que me mantiene ocupado, me distrae. Así que bueno, ojalá que les sea útil para seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima edición de Un poco de Filosofía.